Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito Richard? Y esa gorra, corazón, en honor a Shakira, la jefa. Cariño, quería cantar esa música, te soy sincero, mi querido Cáncer, a pesar que hace mucha calor, me la he puesto. Pero corazón, si canto esa música me sancionan porque hay palabras muy fuertes, ¿vale? Pero me encanta, estarán contentos su ex suegro. Estará contento su ex suegro, corazón, no se piquen. No se piquen, pero me encanta el jefe. Escúchenos la música de Shakira. Tengo otra música más suavecita, ¿vale? Más suavecita que sí me lo van a permitir. Muy bien, mi querido Cáncer. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido cangrejito. Ya tengo activado la opción de miembros del canal. Puedes pasar a revisarlo, cariño. Si tú quieres te suscribes y si no, bendiciones, corazón. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, ha habido lo que es una mezcla de imágenes. En primer lugar, he podido visualizar unas manos que te entregan algo, cariño. Hay algo que llega a tu vida, algo que tú estás buscando, algo que tú estás pensando, algo que tú quieres descubrir, Cáncer. Por otra parte, también, Cáncer, he sentido esa percepción como que tú de repente estás buscando o ser madre o ser padre, o de repente me dice Richard, estoy buscando a un hijo o a una hija. Como que, no sé, pero he sentido esa percepción como que muchos de vosotros posiblemente sienten como que te hace falta un hijo o una hija. O tú de repente me dices, Richard, yo estuve lo que es en parto y luego me dijeron que hubo un problema, nunca pude ver lo que es a esta criatura. No sé por qué he sentido esto. Es la primera vez, Cáncer, que siento algo así, ¿vale? Pero yo he visto claramente la figura de una criatura. Cabello moreno, un poco ondeado, pero que extendía sus manos, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Cáncer. Siento que muchos de vosotros van a descubrir alguna verdad, te llega una noticia, o a lo mejor de repente no todo tiene que ser de una forma negativa. A lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa es que tengo esa percepción que creo que voy a ser madre o voy a ser padre. ¿Por qué no? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Cáncer. Cáncer, cariño. ¡Ay! Cayó una carta. Voy a hacer caso, ¿vale? No la he visto. La carta de la estrella, cariño. Yo lo que siento, Cáncer, tú vas a ser recompensado o te viene un contacto, una comunicación, una ayuda o simplemente vas a conocer a una persona por destino. Pero es un regalo y es algo como que ya estaba escrito, como que esto tenía que pasar. Porque si te das cuenta, aquí este personaje está rezando. Y aquí del cosmos, del cielo, sale lo que es un hilo, corazón. Nos dicen que tus guías te han escuchado. Me dicen que llega a tu vida por destino algo. O una recompensa, porque tenemos la carta de la estrella. Algo que tú has estado trabajando mucho, algo que tú has estado pidiendo mucho. Te llega esa recompensa, te llega esa guía, etcétera, etcétera, mi querido cangrejito. Entonces prepárate, Cáncer. Prepárate porque algo bueno viene. No todo tiene que ser pasado. A lo mejor me dice Richard, yo lo que estoy pidiendo es que tener una oportunidad, una familia,
empezar mi proyecto, mis sueños, porque me dan a entender que Dios te da una recompensa. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale lo que es un Libra. Me sale también otro Cáncer, porque sale la carta de la Luna. Y cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi cangrejito, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. La letra Z. La letra W o M también. La letra V. La letra R. Y cierras con la letra I, mi querido cangrejito. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel, pero siento que algo viene a tu vida, ¿vale? Viene algo. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, todo va bien. Escucha, cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, mi querido cangrejito. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo siento, Cáncer, que las energías te dicen, ha llegado la hora de soltar. Vamos a suponer que tú en estos momentos no puedes sacar a una persona de tu mente, estás retrasando todo para que pueda llegar esa nueva oportunidad. Vamos a suponer que tú de repente, cariño, en estos momentos quieres algo más en la parte económica, pero sin embargo tienes miedo. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tú estás hay una estabilidad, más ganas poco, cariño. Ha llegado la hora de soltar y de que tú tienes que creer en ti. Porque este mensaje es claro. Escucha, cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tienes que empezar a soltar, tienes que empezar a hacer cambios, tienes que empezar, cariño, a visualizar lo que es en el futuro, a empezar algo nuevo, Cáncer. Porque siento que muchos de vosotros están atrapados en su mundo porque quieres, cariño. Porque quieres. Porque si tú tomas esa decisión de soltar, tenlo por seguro que lo mejor del mundo te va a llegar. Pero tú tienes que tomar esa decisión porque la palabra libre albedrío, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, cariño, ¿vale? Todo tiene un porqué. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que Dios, qué es lo que el universo te quiere entregar, mi querido cangrejito, ¿vale? Carta guía, vamos a ver. Tarot vidente de luz. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Caballero de espadas. Que una persona te responda un mensaje, que una persona posiblemente se aclare, una persona que siempre posiblemente era como que te daba maicito, ¿vale? Te daba maicito para que tú estés contenta, contento, luego desaparecía, luego aparecía. A lo mejor de repente quieres saber quién es esa persona que se pone en contacto contigo con un perfil sin datos, sin fotos. Me dicen, una persona que se alejaba, volvía, esa persona, cariño, se va a aclarar. Una persona que a lo mejor se pone en contacto contigo y no sabes quién es, esa persona va a dar la cara. Me dicen, una persona te va a traer también lo que es un contacto, cariño, para que tú te rescates. También nos hablan de viajes, también nos hablan, Cáncer, de que posiblemente tú en un viaje vas a coincidir con una persona, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento que muchos de vosotros, cariño, necesitan rescatarse, ¿vale? Rescate, porque si te das cuenta, aquí está este personaje, está huyendo de algo, y aquí al fondo hay una moto que lo está esperando. A pesar de tus miedos, de tus dudas, entonces me dice mi cangrejito, siento que muchos de vosotros posiblemente van a tomar esa decisión de rescate. Vas a soltar aquello que te está atormentando. Vamos a sacar una carta más.
La carta del 8 de bastos es una semana de contacto, de comunicación, de ofertas, de oportunidades. Todo llega de golpe, cariño. Va a ser mágico, Cáncer. Va a ser mágico, corazón, en cualquier aspecto, porque tenemos la carta del 8 de bastos. Todo llega de golpe a tu vida. A lo mejor, yo qué sé, se pone en contacto tu ex, te llaman de un trabajo, de un proyecto, de repente si tú estabas buscando una oportunidad, te vas a estar reuniendo con muchas personas. Todo llega de golpe a tu vida, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, corazón, cuál es la energía de ellos o de ellas, porque a lo mejor, a pesar que yo te digo, tienes que pasar página, te entra por aquí y te sale por aquí. No, Richard, no. Yo no voy a pasar página, Richard, ¿vale? Yo quiero a ese hombre. Yo quiero a él o quiero a ella. Me da igual cómo me trate. Yo sé cómo me trata Richard. Me trata mal, pero así lo quiero. Así lo quiero. Y no me digan que esto no pasa, porque los super chat alguna vez me lo han dicho. Ya sé, Richard, que me pone los cuernos, pero yo quiero saber si va a volver, ¿vale? Por Dios. A ver. ¿Cuál es la energía de él o de ella? ¿Cuál es la energía de él o de ella, mi querido Cáncer? ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Lamentablemente, siempre buscamos lo que queremos oír, ¿vale? Mas no la realidad. Por eso que muchas veces estamos estancados o estancadas. Porque a lo mejor de repente tú en este momento estás esperando que te diga que Pepe Lucho vuelve contigo, que deja a su mujer. Cariño, ¿vale? Es esto. Porque siempre buscamos lo que queremos oír. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Mi querido Cáncer, haz memoria, cangrejito. ¿Lo estás soñando últimamente esta persona? ¿Lo estás recordando últimamente esta persona? ¿O te estás volviendo loca o loco por él? A pesar que a lo mejor de repente no hay contacto entre vosotros dos. Richard, sí, no sé qué me pasa, Richard. Pongo una música, me recuerda a él. Voy buscando su foto, entro a espiar a sus redes sociales, a su perfil. Esta persona, cariño, tengo que decirte algo, ¿vale? ¿Qué ha pasado, Richard? ¿Qué ha pasado? Dímelo ya. Cariño, esta persona te está haciendo un endulzamiento o un amarre. Esta persona, cariño, está recurriendo a la magia para conquistarte o simplemente, corazón, para tenerte en sus manos. Cariño, ay, Richard, si me está haciendo un amarre es porque está loco por mí. No, a veces, cariño, te hacen un amarre, yo qué sé, para tenerte, yo qué sé, como la música de Shakira, ciega, sorda y muda, para que lo sigas perdonando, para que le compres la zapatilla, cariño, que tanto le gusta, porque eres pagadora y pagador, para muchas cosas. No todo tiene que ser amor. En pocas palabras, esta persona te quiere como un títere en su vida, te quiere tener en sus manos, mi querido Cáncer. Bueno, Richard, da igual, yo acepto, Richard, con tal que lo tengas cerca, porque ya te noto tóxica y tóxico ya. Una carta más. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Y muchos de vosotros, Cáncer, ya lo presienten, o muchos de vosotros ya lo saben, pero así es el amor, ¿no? Es tóxico muchas veces, mi cangrejito. Veo que esta persona te está observando y esta persona está viendo, cariño, tu reacción. Cáncer, por eso que estás loquita y loquito por él, porque él o ella está haciendo algo para atraerte. A lo mejor de una forma inconsciente, yo que sé, pone tu foto debajo de su almohada, su perfume, y tú lo sueñas, cariño. Te está trayendo con la mente, ¿vale? Muy bien. Richard, ¿cuál es la música, por Dios? Y luego quiero saber las características. La música es de punto 6. No sé si lo has escuchado, un poquito de agua, Cáncer. Ay, me hubiera gustado cantar, yo que sé, la jefa, cariño, pero no puedo. No puedo porque me cierran el canal. Vale. La música de chiquitita de punto 6. Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Tururú. Soy tu soñador, señor errante. Soy tu eterno acompañante. Tururú. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice, chiquilina. Soy quien te regala rosas rojas,
rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta! Gracias, Chile. Gracias, Chile, por esta música. ¿Cachai o no cachai, cariño? Ay, Richard, lo voy a cantar a mi pololo, a mi polola. Gracias, corazón. Las características, ¿vale? Si te gusta, búscalo, corazón. Vamos a ver, cariño. Es de un grupo chileno, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Las características. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente esta persona está lo que es en la distancia. Puede ser una persona de elemento tierra o que ya tiene un compromiso. Esta persona, su trabajo puede estar relacionado a lo que es en la construcción, almacenes, mantenimiento, o a lo mejor de repente jefe de obra, un arquitecto, etcétera, etcétera. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, mi querido Cáncer. Existe una diferencia de hora también, me dicen, con esta carta. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de la Reina de Oros. Posiblemente también, Cáncer, puede ser que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Esta persona tiene un cargo importante, es una persona que a veces trata de mantener la gordura. ¿Por qué? Porque a lo mejor, cariño, las cosas pues simplemente no pueden desbordarse, ¿no? Aunque tú quieras comer. Este hombre o esta mujer es una persona que se cuida mucho su aspecto físico, es muy atractivo, muy atractiva, es una persona que siempre está como vestido con etiqueta, cariño, ¿vale? Veo que es una persona que a veces tiene que mantenerse un poco indiferente contigo, quizás por el trabajo, quizás porque tiene un cargo importante, etcétera, etcétera, mi querido cangrejito. Puede ser mulato o mulata, puede ser rubio, da igual. La carta del sacerdote. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esta persona también tiene un cargo importante. Cariño, veo que vuelas alto, corazón, ¿vale? Richard, ¿tú crees que yo voy a estar con cualquiera? No, Richard, yo quiero a alguien que me mantenga. Si tiene que ser sugar, mejor. Piel trigueña, cabello largo, negro, tiene una sonrisa agradable, puede ser que sea mayor de 40 años, es una persona muy espiritual o que a lo mejor de repente entre vosotros dos, corazón, hay mucha química. Tú solamente toma lo que es tuyo porque puede ser rubio, puede ser más joven, pero sin embargo hay mucha química entre ustedes dos. Siento que en esta semana vas a coincidir con él o con ella. Elemento fuego. Siento que tú, mi querido Cáncer, también puede ser que estás lidiando con un Sagitario o simplemente vas a coincidir con una persona, lo que es en la parte pasional. Ya me contarás, cariño, porque quiero chisme, ¿vale? Bendiciones, mi querido cangrejito. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, una sonrisa agradable, etcétera, etcétera. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Suscríbete y comenta, cariño.